Bien, continuamos entonces. Estamos describiendo en un corte transversal la organización de la médula oblongada a la altura de la oliva vulvar, a la altura de la oliva vulvar. A la altura de la oliva vulvar reconocemos a los núcleos olivares, los más importantes, y reconocemos estructuras que no son propias de la oliva vulvar, sino que están de paso. Decíamos, este número 1 representa el haz espinocerebeloso dorsal, el número 2 representa, justo esto de rojito, representa el haz espinocerebeloso ventral. Esto representa el haz espinotalámico lateral, aquí está el número 3, esto representa el haz espinotalámico lateral, y número 4 representa el haz rubroespinal. Otro que representa solamente una vía de paso a nivel de la médula oblongada, pero que se ha constituido como carretera también la médula oblongada, es esto. Esto representa, número 1, el fascículo longitudinal. Bien, acá tenemos dos, el fascículo longitudinal medial, ¿no? Acabamos de hablar justamente de dicho fascículo longitudinal y vamos a hablar del lemnisco medial como dos de las características que van a pasar por médula oblongada. Esto que está con el número 2 es conocido como el lemnisco medial. Número 3 representa el haz espinotalámico anterior. Esto representa el haz espinotalámico anterior. Y número 4 va a representar, ahí está, número 4 va a representar al haz tectoespinal. Bien, ahí está el haz tectoespinal. Entonces, acá está justamente de la misma manera fibras nerviosas que están formando estos haces. Vamos a tener otra característica de núcleo o cuerpos de neuronas. Van a formar esto que se conoce como la formación reticular de la médula oblongada. A esta formación reticular le voy a prestar principal atención. Formación reticular. Porque cuando mañana pasado, a la siguiente semana, perdón, hablemos de la formación reticular, vamos a hablar que la formación reticular no solo está en médula oblongada, está en puente, está en mesencéfalo, dicha formación reticular. Y justo como está en estas tres estructuras del tronco encefálico, es la destinada a los estados de vigilia. Cuando ustedes se despiertan, cuando ustedes están conscientes, tendrá mucho que ver esto que se llama formación reticular. Vamos con los núcleos que se encuentran a este nivel, núcleos propios, como este de color verde, se llama núcleo del fascículo solitario. Vamos a tener núcleos propios acá. Esto que está de verde lo pondré de verde. Ahí está el núcleo de verde, verde. Bien, ahí vamos a ponerle verde, verde. Núcleo del tracto solitario propio. Esto de rojo medialmente corresponde al núcleo del hipogloso. Y justo este es el origen real, pues, del hipogloso. Ahí está el núcleo del hipogloso. Así, la anterior clase, el día miércoles, les hablaba que existe un origen real y un origen aparente. El origen real es este núcleo núcleo del hipogloso, situado dentro de la médula oblongada,
Eso es a la altura de un corte transversal de la oliva vulvar. Esa es la correcta definición para el origen del núcleo hipogloso. El origen real es en un núcleo del hipogloso a nivel de un corte transversal de la médula oblongada a la altura de la oliva vulvar. Entonces vean cómo el nervio hipogloso transcurre dentro de la médula oblongada y emerge a través de uno de los surcos posterolaterales, ¿no? Ahí está el surco lateral, por donde es el origen aparente de lo que respecta el nervio hipogloso, ¿no? Entonces tenemos el origen aparente y el origen real de estos pares. Vamos a tener otro. Miren cómo va a surgir el nervio vago, el 10º par craneal. De la misma manera va a tener un origen real y un origen aparente. En este origen real va a ser, a diferencia del hipogloso, el vago es más complejo que el hipogloso. El hipogloso es sencillo, ¿por qué? Porque va y termina en los músculos a nivel de la lengua, ¿no? Va a ir a darle inervación a los músculos de la lengua. Pero el vago no, el vago es un poco más complejo. El vago va a dirigirse a estratos inferiores, va a ir a cuello, va a ir a tórax, va a ir hasta el abdomen. Es por eso que la organización del nervio vago en torno a sus núcleos suman mayor cantidad. Tenemos, número 1, el núcleo dorsal del nervio vago. Al lado del hipogloso va a venir este que se conoce de color rojo como el núcleo dorsal del nervio vago. El núcleo dorsal más el núcleo del tracto solitario más esto que está de color rojo inferiormente se lo llama el núcleo ambiguo. Ahí está el núcleo ambiguo. Estos 3 núcleos estarán aportándole fibras a la formación del nervio vago. El nervio vago es un nervio mixto, tiene muchas fibras. Tiene motoras somáticas para músculos que puedo gobernar. Tiene fibras parasimpáticas, el mismo nervio vago, ¿no? Y va a tener fibras sensitivas, ¿no? Y va a tener dentro de estas características estos 3 núcleos, el del fascículo solitario, el núcleo propio, que están formando propiamente los núcleos del 5º par craneal, ¿no? El núcleo dorsal del vago, este que estoy viendo acá, este por si acaso es el que le aporta información parasimpática al vago. Repito y aclaro, este dorsal propio del vago es el que le está proporcionando fibras parasimpáticas visceromotoras al vago. Y el ambiguo, este que lo estoy marcando de negro, ¿no? Este le he dicho ambiguo, este de negrito, ahí está mi núcleo ambiguo, ese es mi ambiguo, le está aportando la información motora al vago. El ambiguo le aporta la información motora al vago. El dorsal, la parte parasimpática, y esto del fascículo solitario es el que le aporta la parte sensitiva. Aquí va a venir la parte sensitiva. Lo que tiene de sensibilidad, ese es mixto el vago. Tiene fibras parasimpáticas, tiene somáticas y tiene sensitivas. Las sensitivas se correlacionan con este núcleo del fascículo solitario. Así hemos entendido el origen real del vago. ¿Y qué va a hacer después el vago? Va de la misma manera a tener un origen aparente en la porción lateral de la médula oblongada, ¿no? Hacia este otro lado voy a marcar esto de azul. Ahí, bueno, estoy marcando de negro. Ahí está azul. Dígame, Carla Martínez Sánchez. Doctor, una pregunta. ¿Es surco posterolateral o lateral? Para el vago es Ajá. surco posterolateral. Ah, ese es. Posterolateral. Ya, posterolateral. Sí, el nombre completo, posterolateral. Yo a ratos. Ahí está, el azul
representa otro de los núcleos, pero ya no de ninguno de los pares craneales que es propio de la médula oblongada. Este azul representa el núcleo espinal del quinto par, del trigémino. ¿Qué significa? El trigémino, cuando lo analicemos, cuando veamos en el puente, nuestro siguiente capítulo es puente, por si acaso se estarán dando cuenta, estarán revisando Moodle, que con cada capítulo estoy subiendo su caso clínico, ¿no? Le avanzo y estoy subiendo. Les he dicho, cuando tengamos cinco, voy a habilitar, igualmente que lo he hecho para habilitar con la parte del video, para que puedan subir sus 5 trabajos. 24 horas antes, por eso vayan haciendo, que no les sorprenda. ¿Bien? Eso les va a ayudar a correlacionar y seguir teniendo ritmo y no dejar para después los trabajos. Entonces, esto de color azul representa el núcleo espinal del trigémino. No está originándose acá el trigémino, solo un pedazo del trigémino. Y vamos a ver, en puente es donde va a tener sus núcleos propios el nervio trigémino. Muy bien, hasta acá hemos detallado ese corte transversal a nivel de la oliva vulvar. Vamos a realizar otro corte. Vamos a irnos a un corte a nivel de la porción superior del bulbo. En la porción superior del bulbo, a nivel del noveno par craneal, del glosofaringe. Entonces, para que entiendan dicho corte, vuelvo y retomo esta imagen y vamos a tener un corte a este nivel. ¿Bien? Ahí está, corte transversal a la altura del noveno par craneal. ¿Bien? Corte transversal a la altura del noveno par craneal. ¿Y qué nos muestra González? Nos muestra esto. ¿Hay variaciones? Sí, van a haber variaciones. ¿Tenemos sigue al cuarto ventrículo? Tenemos al cuarto ventrículo. Este es el cuarto ventrículo. ¿Sigue siendo esto el velo medular? Sigue siendo el velo medular inferior. A esta misma altura, sigue los núcleos olivares, sí, vamos a seguir la sustancia gris que forma dichos núcleos, va a seguir. Tenemos las pirámides vulvares, seguimos teniendo las pirámides vulvares. Ahí están, de color verde las pirámides vulvares. ¿Tenemos la formación reticular? Sí, porque les había dicho que de la formación reticular va a seguir hasta puente y hasta mesencéfalo. Tenemos el núcleo sensitivo del quinto par, ahí está el núcleo sensitivo del quinto par. Tenemos los otros haces estudiados, sí. Tenemos número 1, el espino cerebeloso dorsal y tenemos el espino cerebeloso ventral. Bien. ¿Tenemos lo que hace un momento hemos descrito como haz espinotalámico lateral? Sí, ahí está el 3, el espinotalámico lateral. ¿Y el 4 qué viene a ser? Viene a ser mi haz rubroespinal. Tania Aparecida Oliveira de Sousa. Aquela imagem que nós vimos anterior sobre esse nervo vago, né? O que acontece? Ele tem todos esses sensitivo motor. Está relacionado, isso está relacionado com aquela questão de ser analítica ou só sensitiva do lado direito, do lado esquerdo do cérebro? É isso? En parte sí, también. A lo que le estoy entendiendo, en parte sí. La parte, ¿por qué? Porque lo que va a hacer el vago, es tener, miren, su origen, los pares craneales no se entrecruzan. Los pares craneales vienen y dan su información en el sentido que están. Mire, si yo corto, me lo baja su manito, Tania. Si yo corto a la médula oblongada, bájamelo su mano, Tania. Si yo corto a la médula oblongada por 2, yo se lo voy a tener que bajar, Tania Aparecida. Si corto a la médula oblongada en 2 mitades, acá está la mitad del lado derecho y la mitad del lado izquierdo. Si lo corto en 2 mitades, el nervio vago tiene sus propios núcleos en el lado izquierdo y tiene sus propios núcleos en el lado derecho. Porque yo tengo 2 vagos. Tengo vago derecho y tengo vago izquierdo.
Estos núcleos representan lo mixto que es el nervio vago. Es como comer una feijoada. ¿Qué tiene la feijoada? La feijoada tiene carne de puerco, tiene, aquí decimos poroto, feijoada creo que dicen, ¿no? No tiene una serie, es una mezcla. ¿Bien? A diferencia de solo comer arroz. El arroz no tiene nada, pero el feijão ya es un plato. Entonces, el nervio vago, a diferencia de otros pares craneales, es un nervio más complejo. Tiene fibras sensitivas, tiene fibras motoras, tiene fibras parasimpáticas también. Entonces, lo que yo he explicado es que cada uno de estos núcleos tiene una correlación. ¿Qué hemos dicho del tracto solitario, de este de color verde? Se relaciona con la parte sensitiva. Aquí está la parte sensitiva, con la sensibilidad del nervio vago, pero tal, no de la sensibilidad en sí, del nervio, de la sensibilidad que está aportando el nervio vago. Porque yo sé que el vago aporta fibras sensitivas ¿a dónde? Al pabellón auricular, a la parte posterior de la lengua, ustedes ya saben esto por anatomía 1, va y aporta sensibilidad a la parte de la región visceral. Entonces ahí está, esta es la parte sensitiva. Otro, la parte motora. El vago mueve músculos. ¿Qué músculos? Los faringios. ¿Recuerdan el plexo faringio formado por el nervio vago, anatomía 1? Entonces, en la parte motora está dada por el núcleo ambiguo. Y este es el núcleo ambiguo. Todo lo que hemos avanzado en anatomía 2, al decir que recibe en estimulación parasimpática motora, es parasimpática motora del vago, quiere decir los movimientos intestinales, la contracción del intestino, es visceral motora. Tiene otro, el núcleo dorsal de amarillo, que representa ese núcleo. Entonces, el vago, con toda esa información que viene, ya conocía la información. Ahora estoy conociendo dónde se origina dicha información del nervio vago. ¿Bien, Tania? Espero que con eso más. Sí. Gracias. Ahora estamos en el otro corte, más arribita. Más arribita hemos hecho un corte transversal y hemos entendido lo mismo. Sigue la carretera de la información porque seguimos en médula oblongada. Hemos analizado a cada uno de los haces, el espino cerebeloso dorsal, el ventral, el espino talámico lateral, el rubro espinal, perdón. Y aquí al medio estábamos analizando lo mismo. El número 1 es el lemisco medial, el número 2 es el espino talámico anterior, el número 3 representa al tecto espinal y el número 4 representa longitudinal medial. Entonces, estos son lo mismo, están lo mismo que en el anterior corte. Acá, a diferencia no lo he mostrado hace un momento, hay otro haz pequeñito, se llama el haz corticulocefalogiro. Este haz se llama, no es un haz, perdón, de todos es el que va a ser fascículo. Este no es haz, este se llama fascículo. ¿Ven estos pedacitos? Aumentaré esta imagen. Y ahí están de amarillo estos dos pedacitos. Esto a diferencia, ya no forman haz, esto ya es un fascículo, es mixto. Fascículo. Este fascículo se llama corticulocefalogiro. Corticulocefalogiro. Y está relacionado con el equilibrio. ¿Ya? En alguno de los haces que no lo había visto en médula espinal, a este corticulocefalogiro, mi formación reticular sigue, les decía, y se añade un nuevo núcleo. Vamos a describir este núcleo, que no lo hemos descrito en el corte del olivar. Este es mi núcleo vestibular, por si acaso. A este núcleo se lo denomina como núcleo vestibular. ¿Y qué tengo que ir reconociendo de esto que se lo llama como núcleo vestibular? El núcleo vestibular está relacionado con la parte del cerebelo. Este núcleo vestibular va justamente a correlacionar la información sensitiva con las características de orden de las vías espinocerebelosas. Entonces, como aquí encontramos estas vías espinocerebelosa dorsal y la ventral,
va a destacar este núcleo cuya participación se describe es en el equilibrio. Vamos a ir a otro de los núcleos en este corte específico que corresponde al núcleo del nervio glosofaringeo. Vamos a tener a este como núcleo ambiguo, ahí está de color rojo, para el glosofaringeo, el noveno par, ahí está el noveno par. Este va a ser el núcleo ambiguo del glosofaringeo. El tracto solitario, de la misma manera, va a compartir axones para el glosofaringeo. Estaba compartiendo más abajo para el vago, pero acá le va a dejar fibras al glosofaringeo. Y vamos a tener otro de los núcleos que se va a llamar mi núcleo salival inferior. Este de color rojo aquí arriba. Este es mi núcleo salival inferior. El núcleo salival inferior o viseromotor, el fascículo solitario y el núcleo ambiguo están aportando fibras al glosofaringeo. El glosofaringeo, lo que es en su función, es también llevar fibras parasimpáticas, ¿no? Y el núcleo salivar inferior, este núcleo solo rojito, es el que le está aportando esas fibras parasimpáticas que se distribuyen a lo largo del glosofaringeo, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de este como la parte parasimpática del glosofaringeo. El tracto solitario hace lo mismo que en el vago, recibe la parte sensitiva. Y esto de color rojo que representa el mismo núcleo ambiguo que aportaba al vago, le está aportando la información motora o visceromotora, ¿no? Ahí la característica del núcleo ambiguo para aportarle información motora. El glosofaringeo participa dentro de esta porción viscerosensitiva que tiene a través del tracto solitario, este de verde. Lo voy a tener en cuenta, ¿por qué? Porque justo yo tengo un nervio llamado el nervio de Hering del glosofaringeo, que va a venir a terminar y dar información al tracto solitario. Le va a rendir cuentas. ¿De qué le va a rendir cuentas el nervio de Hering? ¿Dónde está el nervio de Hering? Aquí está el nervio de Hering. ¿Eh? Este es el nervio de Hering. Va a ingresar y viene a la médula oblongada. ¿Bien? ¿A dónde? Al tracto solitario de la médula oblongada en este corte transversal que hemos hecho a la altura del glosofaringeo. ¿Qué información le está llevando el nervio de Hering? Le está llevando información del seno carotidio. Y del seno carotidio yo tengo información de los varoreceptores. Entonces, toda modificación de la presión arterial, cuando la presión arterial aumenta o desciende, va a enviar señales a través de este nervio de Hering que están haciendo en el seno carotidio, va y se dirige al fascículo solitario. Esto que estoy marcando de color rojo es mi fascículo solitario. Y le está llevando la información de cómo está, si hay aumento o descenso de la presión arterial. Si hay aumento o descenso de la presión arterial. Entonces, el glosofaringeo tiene esa tuición. Hace eso el glosofaringeo. Hace un momento hemos hablado del vago, pero vamos a complementar algo más para el nervio vago. Esto de color azul se llama el nervio de Sion. ¿Bien? Este es el nervio de Sion, de color azul. El nervio de Sion, a diferencia del de Hering, están en los cuerpos carotidios. Estos cuerpos o bulbo carotidio, este bulbo carotidio puede estar a nivel de la bifurcación de la carótida externa e interna, que ustedes lo han descrito en la parte de anatomía,
o puede estar en el callado de la aorta, en los dos está. Hay dos cuerpos carotídeos, uno en el arco de la aorta y otro en la bifurcación de la carótida. Entonces, como existen este cuerpo o este bulbo o carotídeo o bulbo y el bulbo aórtico, a través del nervio de Sion lleva información de los quimiorreceptores. Ahí está la característica del corpúsculo carotídeo. Entonces, el nervio de Sion lo que hace es llevar información de los quimiorreceptores. ¿Para qué hay quimiorreceptores en estos dos puntos? Para ver si hay aumento de las concentraciones de dióxido de carbono, para ver si hay descenso o no del oxígeno, o caso contrario también, ver si hay descenso de dióxido de carbono y hay aumento de oxígeno. Para eso sirve el nervio de Sion. Está en el arco de aórtico, está en esto que representa el corpúsculo carotídeo, son quimiorreceptores, y los quimiorreceptores a través del nervio de Sion. Y el nervio de Sion me da la información. ¿A dónde? Al núcleo del fascículo solitario, pero recuerden que ese núcleo, para analizarlo del vago, lo hemos analizado a la altura de los núcleos olivares, ¿no? Entonces le va a llevar la información al tracto solitario y le va a decir el vago, con esa información sensitiva del cuerpo, hay mucho oxígeno, hay poco oxígeno, hay mucho dióxido de carbono o hay poco dióxido de carbono. Eso hace Sion. Y Hering, ya les había dicho, modificaciones de la presión arterial. Bien, entonces eso hace las características de Hering y eso hacen las características de Sion. ¿Okay? Para aclarar lo que está situado en su libro, que no hace una descripción correcta de qué hace cada uno de estos nervios. Dígame, Carla Martínez Sánchez. Doctor, o sea, ¿qué es lo que causa para que el dióxido de carbono, ahora no ve, suba y el oxígeno baje? Y al revés, o sea, inversa. ¿Qué pasa? ¿En qué situaciones se da esto, dice, no? Ajá. Ya, muy bien. ¿En qué situaciones puede haber que el individuo aumente su concentración de dióxido de carbono? Vamos a analizar algunas patologías. Se llaman EPOCs. ¿Qué son las EPOCs? Se llaman enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muchas EPOCs, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, vienen como secuela de neumonías, por ejemplo. Entonces, cuando una persona posterior a una neumonía, ¿qué va a desarrollar? Fibrosis, cicatrices en el pulmón. Y esas cicatrices en el pulmón pueden hacer que exista menos oxígeno y más dióxido de carbono. ¿Estamos claros ahí en ese ejemplo? Muy bien, es un ejemplo. Ahora, ¿en qué otras situaciones va a aumentar el CO2 y va a aumentar las concentraciones de oxígeno? Nosotros tenemos lo que se va a llamar la alcalosis metabólica. ¿Cómo a un individuo lo llevamos a este concepto cuando baja dióxido de carbono y sube el oxígeno? ¿Cómo llegamos a la alcalosis metabólica? Llegamos, uno, o por intoxicación, o dos, por enfermedades metabólicas. ¿Qué enfermedades metabólicas pueden llevar a una alcalosis metabólica? Las alteraciones como insuficiencias renales, las alteraciones como enfermedad renal crónica y el mal uso del oxígeno, la oxigenoterapia, pueden llevar a mayor concentración de oxígeno y menor dióxido de carbono. Bien, ahí están ejemplos de los muchos que hay para esas modificaciones de CO2 y oxígeno. ¿Y cómo se eleva la presión arterial y cómo baja la presión arterial? Fácil. Cuando una persona consume más sodio, más sal en la dieta, bien, ¿qué va a hacer el sodio? El sodio va a retener agua. A mayor sodio, mayor agua, mayor presión arterial. Lógica, la explicación más sencilla para uno de los ejemplos de aumento de presión arterial. ¿Cómo baja la presión arterial? Puede ser menos concentración de sodio, menos concentración de agua, como descenso de la presión arterial. Falla cardíaca como causa de disminución de la presión arterial. No hay un buen ritmo cardíaco. ¿Bien? Entonces, esto
que hemos hablado, entender que la misma médula oblongada o bulbo raquídeo tiene núcleos propios. ¿Qué núcleos propios? Que no los grafica González, son núcleos vegetativos. La misma médula oblongada no lo ha graficado González en uno de los cortes, pero podemos mencionar que a esta altura se encuentran dichos núcleos. Se llaman núcleos neumotoráxicos que me ayudan con la respiración. Tiene que existir un centro que me ayude al control respiratorio. ¿Quiere decir a qué? Uno, a la intensidad de la frecuencia respiratoria. La respiración profunda o a la respiración superficial. Eso es respiración superficial, ¿no? Y algunas personas hacen eso cuando les da su crisis de ansiedad. Va la crisis de ansiedad y generan hiperventilación los pacientes, estimulando estos núcleos. Y este es uno de los núcleos. ¿Lo podemos gobernar de manera voluntaria? Sí, en algunos casos. Pero la mayor parte del tiempo esto está sincronizado para que se produzca una frecuencia respiratoria de ¿cuánto? En una persona adulta de 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Bien? Eso hace este núcleo neumotoráxico. Tenemos otro, se llama el núcleo vasomotor. Vamos a tener otros núcleos acá cerca de la oliva, se van a llamar vasomotores. Estos regulan la presión arterial y están conectados justamente con esta información que viene del vago, viene del glosofaringeo, ¿no? Tenemos otro que se llama el centro del vómito. Cerca del fascículo solitario, vamos a tener un área que, esto que está puntiforme son las fibras simpáticas. Otro más a un costadito. Aquí más o menos, ahí estaría. Esto se llama el núcleo o el área del vómito. Cerca del núcleo del fascículo solitario, encontramos un área, se llama zona de gatillo, que induce a desencadenar el reflejo del vómito. ¿Bien? Entonces, cuando vean una imagen desagradable o algo que les induzca, van a hablar, debe ser mi centro del vómito, ubicado cerca de mi núcleo del fascículo solitario, a nivel de mi médula oblongada, ¿no? Entonces, bla, después, ¿no? Entonces, ahí está el centro del vómito, mejor explicado no podría estar. Y justo tenemos otro, se llama el centro de la tos y del hipo. Este va en relación con el glosofaringeo, más acá abajo está el de la tos y el hipo. Cerca del núcleo visceromotor del vago, cerca del núcleo más o menos a esta altura, ahí de negrito, ¿bien? Ahí va a estar el centro de la tos y del hipo. Justo a nivel de la médula oblongada existe este núcleo de negrito, justo cerca del nervio vago. Cuando existe una irritación del músculo diafragma o existe una partícula extraña en vía respiratoria, se activa el de la tos. Y cuando existe una irritación del músculo diafragma, se activa el del hipo, ¿no? Vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Carla Martínez Sánchez. Doctor, y cuando una persona se asusta, digamos, tiene un susto muy fuerte, ¿eso podría afectar al núcleo neumotorácico y vasomotor? Cuando una persona se asusta muy fuerte, sí. Ajá. Del neumotorácico, porque cuando una persona del nervio vago, ¿no? Genera una impresión muy fuerte, genera una alteración. Somos seres que dentro de la arquitectura divina susceptibles a la información sensorial. La característica de las emociones del ser humano desencadenan muchas veces complicaciones tangibles, metabólicas. La depresión es una alteración tangible que va a ocasionar desórdenes en todo el cuerpo y va a disminuir sustancias como la serotonina y va a empezar a generar repercusiones en la sinapsis y va a empezar a deteriorarse el cuerpo. La tristeza
¿no? Alguna vez se han sentido tristes por algo, también desencadena una repercusión sobre el cuerpo, sobre los neurotransmisores y sobre la estructura física del cuerpo. Algo que no lo palpamos, no palpamos el amor, no palpamos la tristeza, pero son lo que dentro del diseño divino se nos ha otorgado para diferenciarnos de otros, bueno, de otras características de la creación, no como los animales también sienten, las plantas también. La vida en sí ha sido creada con este toque divino y generar esa sensibilidad. Cada una de estas características de sensibilidad tienen una repercusión sobre el ser humano. Y un susto puede llevar a un paro cardiorrespiratorio, sí, puede llevar a un paro cardiorrespiratorio, un susto intenso, ¿no? Una tristeza profunda puede llevar al deterioro biológico, sí, las cuerdas, hay un interesante caso, deterioro de las cuerdas tendinosas sobre la depresión extrema. Entonces, y qué interesante el caso, porque el único diagnóstico tangible que tenía esa paciente que ha sufrido esa valvulopatía era depresión. Leonardo Escobar, dígame. No, a mí, por ejemplo, me dijeron una vez de que cuando uno estornuda, el corazón se te para, supuestamente, no sé, quisiera que usted me pueda confirmar o explicar, de que el corazón se para, y en caso de que fuera verdad, ¿por qué sería eso? Si me Cuando uno estornuda, el corazón se para. Pero no es una mecánica que funcione, no es algo tangible ¿cómo decirle? De que eso suceda, no puede suceder. El corazón tiene un ritmo controlado, continuo, dinámico. Y cuando hay esta estimulación continua, dinámica, entonces el corazón no puede darse el lujo de detenerse. Cuando existe el estornudo, simplemente el estornudo surge como un reflejo para eliminar un cuerpo extraño. Lo mismo que el reflejo de la tos, ¿no? De manera biológica explicada, ¿no? Entonces, estos circuitos que van a la vía respiratoria son o están un poco separados de los circuitos que van a la vía cardíaca. ¿Bien? Entonces, entendiendo que hay una separación del nervio vago de destinar fibras para la parte respiratoria y para la parte parasimpática. No se olviden que en la parte parasimpática, en el corazón, disminuye la frecuencia cardíaca. La vía aérea, en el pulmón, produce broncoconstricción, ¿no? Entonces, ¿para qué produce broncoconstricción? Para generar un aumento de la presión intrapulmonar y producir estos reflejos de la tos y el reflejo del estornudo, ¿no? Con una serie de distintos estímulos como el cierre de la epiglotis, una contracción brusca del músculo diafragma. Entonces, no es que suceda son circuitos separados. Eso por anatomía hay que entenderlo. No se relacionan en este sentido. Ahora, de que nunca lo hagan, no. Miren cómo una persona que ha tomado algo frío puede tener una parada cardíaca. ¿Por qué? ¿Por qué tomar una Coca-Cola fría le ha llevado a una parada cardíaca?